Carlos Restrepo, muchísimas gracias, hermano, por aceptar la invitación de Más Allá de lo que vemos. Muchas gracias por estar en esta segunda temporada del programa. Un gusto conversar con usted, ya que pues, el equipo de Más Allá de lo que vemos tiene rato siguiendo su trabajo, siguiendo la pista a todo lo que usted hace desde Envigado, como representante de las juventudes. Y hermano, muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, Ixel, ahí gracias por la invitación. De pronto decir que todavía no me siento una representación de las juventudes ni el municipio, porque este municipio tiene un censo de más de 50.000 jóvenes que supuestamente lo habitan. Es un censo ya un poco viejo, obsoleto, y un censo electoral de 70.000 jóvenes. Y de esos 70.000 jóvenes que podían votar a esas elecciones al Consejo Municipal de Juventudes el 5 de diciembre, solo votaron 4.000. De las 4.000 solo votaron bien 2.000. O sea, fueron 2.000 votos nulos y 2.000 votos válidos. Y de esas 2.000, 325 votaron por nuestro movimiento. Entonces, digamos que se puede, de pronto, tal vez, de esas juventudes alternativas que votaron por nosotros, podríamos ser una representación, pero el reto es bien grande para hacer la representación de 70.000 jóvenes que podían votar en este municipio, o de al menos los 50.000 que se supone viven acá. Ok, dos preguntas importantes con ya esto que acabas de decir. Primero, el movimiento es Envigado se mueve, ¿correcto? Sí, señor. Y segundo, ¿por qué crees tú que todos estos votos nulos y toda esta falta de participación de los jóvenes en las elecciones, a qué crees tú que se debe? Esas dos preguntitas de entrada. Bueno, son varios factores. El primero es que desde la institucionalidad nunca hubo un interés de que se promulgara, se promocionara, se expandiera por todos los medios masivamente que iban a haber unas elecciones. Por primera vez, un joven de 14 años iba a acercar a una urna a tener una experiencia electoral. No hubo una difusión, no, porque no les interesa, obviamente, pues acabamos de vivir un estallido social en el que, claro, los que siempre han gobernado tienen el discurso de que los jóvenes no salen a votar, y ese papayazo del 5 de diciembre no se lo iban a dar a los jóvenes utilizando, por ejemplo, un alcalde de Envigado que tiene un montón de secretarías, miles de funcionarios a su disposición, medios de comunicación. Nunca se le atravesó nombrar que el 5 de diciembre, ni el mismo día, habían elecciones para Consejo Municipal de las Juventudes, porque es una forma de deslegitimar el estallido social, porque no les interesa que el joven esté empapado políticamente, porque por un vuelo de razones. Y además nosotros, digamos que también nos dormimos un poco con la pedagogía electoral, nos confiamos, hablo por el movimiento y por muchos compañeros que de pronto creíamos que los que iban a votar al menos sabían cómo iban a votar, pero no, resulta que sí era un tarjetón un poco enredado y dejaba la ambigüedad del tema de cómo marcarlo. Entonces, hubo ciertos errores ahí, pero te nombraría esa falencia por parte de la institucionalidad y también como la responsabilidad de nosotros en cuanto a la pedagogía, ya que por el lado estatal no se va a dar. Ahora, cuéntame un poco de lo que es como tal Envigado se mueve, de quién fue la iniciativa, porque vimos que de verdad tuvieron pues una convocatoria en cual lograron mucho apoyo, hubo mucha gente, mucho joven que participó, entre esos pues estaba una gran amiga de nosotros, Melissa Johnson, que ha apoyado muchísimo también este proyecto desde el principio y estuvo también muy metida de cabeza en la participación. Cuéntanos un poco como tal de Envigado se mueve. Bueno, Envigado se mueve, nace, digamos que después del paro del año pasado, nos empezamos a congregar varios jóvenes
como que íbamos de Envigado a Medellín a marchar o marchamos aquí mismo en Envigado y nos veíamos siempre las caras y entonces uno era defensor de derechos humanos, la otra estaba desde la parte artística, yo estaba desde prensa y así, y nos fuimos otro en el movimiento feminista y todos éramos de Envigado y al finalizar las jornadas nos veníamos para acá a tomar pola y hablábamos como del futuro, nos pensábamos un Envigado habitable para la juventud, o al menos la juventud alternativa, que es donde de pronto en el espectro social nosotros nos enfocamos. Y, y el futuro cercano era el Consejo Municipal de Juventudes, y bueno, ¿por qué no comenzar un movimiento social y político, unir a toda la alternatividad, todo lo que no es la política tradicional de Envigado, a lo que se puede decir sector izquierda, sector centro, unirla en Envigado para que empecemos a ocupar los espacios de participación, los espacios de representatividad, para que empecemos a fortalecernos en el movimiento social y para que sobre todo no haya miedo en el municipio en cuanto a las personas les da temor denunciar algo en Envigado, porque Envigado tiene un contexto histórico de limpieza social, de que nadie puede alzar la voz porque lo amenazan, de que todo tiene que ser así muy, muy bonito y entonces en Envigado no pasa nada, Envigado es donde todo el mundo quiere vivir o el mejor vividero del país. Entonces meten debajo el tapete o invisibilizan muchas problemáticas y dijimos, no, vamos a empezar a juntarnos y a través de esa juntanza se va a ir disipando ese miedo que muchos sentimos alguna vez porque hemos sido amenazados o porque hemos vivido lo que te narré anteriormente acá en el municipio. Y así empezamos y bueno, nos acogimos a lo del Consejo Municipal de Juventudes, hemos hecho algunas iniciativas sociales, hoy seguimos camellando también full en lo social, hoy seguimos pues los que llegamos al Consejo Municipal de Juventudes estamos ahí pues cumpliendo con la labor y también con lo que está sucediendo en el municipio. Tenemos en Envigado hay un montón de cosas por hacer, lo que nos falta es tiempo y gente, pero todos los que estamos en ese momento en el movimiento, digamos que nos estamos moviendo full y además también estamos en una época electoral, pero así es más o menos un poco de lo que es Envigado se mueve y en lo que va. Una juntanza, una colectividad. Listo. En el estallido social, de alguna u otra forma, en todas las marchas, en todo lo que fue el paro nacional, ustedes participaron muchísimo, estuvieron muy activos, publicando muchas cosas, muy activos con las convocatorias. Y ahora que lo mencionas, de que en Envigado hay mucho por hacer, lo que les hace falta es tiempo y gente. Ahora te pregunto, ¿qué planes, una vez que pues ya lograste estar en el Consejo Municipal de Juventudes, qué planes hay para Envigado? ¿Qué propuestas tienen ustedes desde la juventud envigadeña para el futuro? Bueno, te voy a nombrar algunas que estamos trabajando puntualmente. En este momento, por ejemplo, yo estoy enfocado en que Envigado tenga una mesa de derechos humanos. ¿Por qué y para qué? Y un poco de contexto frente a esto. Hace alrededor de un año y medio, cuando empezaron las movilizaciones en el 2020, después en plena pandemia, se vieron una serie de hechos en Envigado, fue la primera vez que me amenazaron, etcétera. Bueno, yo dije, Envigado tiene que tener una mesa de derechos humanos porque lo que nos está pasando a los jóvenes acá, que éramos muy pocos en ese momento, no puede quedar en la impunidad. Entonces la estructuré, empecé con el alcalde, empecé con el secretario de seguridad, la personera. Hicimos 4 mesas de trabajo, todas virtuales. Y la respuesta final de eso por parte de la institucionalidad fue que Envigado no necesitaba mesa de derechos humanos, que aquí no se aquí no se vulneran los derechos humanos. Aquí. Bueno, entonces yo quedé como, yo me bajoneé, pero yo dije, bueno, entonces si por este lado no se pudo, vamos a empezar a trabajarle. Hoy estoy con ese objetivo a corto plazo, camellando, buscando a las víctimas, entrevistándolas, también obviamente con el llamado a la institucionalidad para que asista, empoderando a las víctimas y a los liderazgos invisibilizados en cuanto a temas de visibilización de sus problemáticas, de cómo defenderse, de todo el tema de derechos humanos. Entonces hoy estoy, digamos que yo desde esa parte, Meli
que hoy también es consejera por el movimiento, está desde la parte cultural, también muy enfocada con los procesos que hay de algunas secretarías, como la de la mujer que está visitando los colegios para que conozcan las personas, las mujeres que han sido víctimas de acoso sexual o de abuso sexual en las instituciones, cuáles son las rutas. Meli estaba acompañando muy fuerte eso y pues, vos que la conoces sabes que de la parte cultural es lo de ella. Y Cristian, que es otra persona que también llegó por el movimiento, está también hoy desde Mirocletes Teatro, enfocado en la parte cultural, pero especialmente a corto plazo está con dos cosas muy importantes. La primera es creando un diplomado de derechos humanos, llamando al Politécnico Jaime Sasa David. Entonces lo está creando para que los jóvenes alternativos podamos acceder a él gratuitamente, a ese diplomado, podamos tener conocimiento, certificación, como una validación de que estuvimos en un diplomado extenso, riguroso de derechos humanos, y con algo que es la apropiación del espacio público, que es lo que Envigado ha querido privatizar desde lo simbólico, porque el espacio público, vos no puedes privatizar el parque de Envigado, pero eso hace Envigado. Vos vas al parque y vas a hacer una entrevista, por ejemplo, si estuviéramos vos y yo haciendo esa entrevista en el parque, lo más probable es que nos llegue espacio público y nos saque o nos mande la policía. Y uno es donde se pregunta, ¿pero por qué? Si es un lugar público. Entonces, Chris tiene unas cosas muy bacanas en las que pronto va a comenzar a trabajar de apropiación y tomarse el espacio público desde el arte y la cultura y obviamente pues con todo el respaldo de una juntanza que esperamos que no pase lo de espacio público. Y si pasa, bueno, ahí también le estamos cambiando a la mesa de derechos humanos y ahí también ya hay más legitimidad que digamos hace algunos meses que eso era como cierta tensión a hacer ese tipo de acciones. Más o menos en eso estamos, para nombrártelo de corto plazo. Ya hay un montón de cosas que tenemos por trabajar. Ahora, ¿crees tú que con todas estas propuestas y con todas estas cosas tan buenas para el municipio, para las juventudes y para todos, porque cuando hablamos, por ejemplo, de derechos humanos, no estamos hablando solo de los jóvenes, sino de cualquier persona que pueda realmente recurrir a hacer una denuncia de vulneración de sus derechos, ¿cierto? ¿Crees tú o dame una pequeña evaluación de cómo ha ido evolucionando, ascendiendo o descendiendo el compromiso de los habitantes del municipio ante estas propuestas para una mejora y un apoyo a su movimiento? Pues yo creo que hoy Envigado no está comiendo entero. Hoy Envigado ha adquirido un poquito más de conciencia. Nuestro papel es seguir como despertando esa conciencia de las personas de Envigado para que no crean que la limpieza social está bien, para que no crean que espacio público le dé patadas a los habitantes de calle a las 5 o 6 de la mañana para que se vayan de Envigado está bien, para que no crean que el citiquense, el circense que está en un semáforo haciendo sus malabares porque no tiene oferta laboral y llega también la policía a sacarlo y que la policía lo saque está bien. Entonces eso a través del diálogo, de las acciones simbólicas, es que las personas van como, fue pucha, sí, en Envigado está pasando cosas que de pronto las vamos dejando pasar y hay más personas conscientes de esto. Hay más personas conscientes de esto. Eh, lo que yo te digo, lo que pasa es que trabajamos separados, todos trabajamos separados y es también hace un problema como de la izquierda históricamente o de la alternatividad. Pues no decir que en el movimiento no es de izquierda. Yo soy de izquierda, yo Camilo Restrepo, digamos que en el espectro político digo que soy de izquierda, pero el movimiento son personas, ¿no? Que no tienen que estar en una, están en diferentes matices de la política, pero Envigado está despertando. Envigado yo creo que está despertando o está renaciendo y hay personas que sí han ido adquiriendo ese compromiso, que hoy son más críticas. Hoy uno ve como que ya la gente no se le queda callada al alcalde y bueno, lo que pasa es que uno la forma de traducir que tiene, sí, la forma que uno puede ver eso es o en elecciones o en una movilización. Y, y yo creo que sí, se está dando. ¿Cómo ha influido todo esto
en ti como estudiante de Derecho de la Universidad de Antioquia? ¿Ha habido un cambio, por lo menos, en tu percepción de las cosas antes y después de dar este paso tan importante del Consejo Municipal de Juventudes? Sí, ha habido un cambio innegable en mi transcurrir desde que empecé como yo en el movimiento social empecé hace 5 o 6 años, hace 6 años, y digamos que personero fui en el 2019. Entonces es más corto lo que llevo como desde las instancias ya de representatividad. Y uno, claro, uno va transformando el pensar, va adquiriendo mucho conocimiento, más conciencia, digamos que uno va tejiendo un filamento eh, de cosas que lo van nutriendo y que obviamente me ayudan mucho para mi carrera, que, que el derecho también pues es algo que hay que replantearse, es algo que hay que repensarse, porque en este país el derecho es visto de una manera muy positivista, muy como solamente lo que se ciña a la norma o el abogado eh, civilista o penalista que ceñido al código puede sacar a un man de la cárcel. No, el derecho trasciende, va más allá. El derecho hay que verlo también desde una perspectiva alternativa. Y esa es como la parte en la que me gusta enfocarme. Pues digamos que si tuviera que elegir una de las ramas hoy del derecho sería el constitucionalismo, que estudia más todas estas partes, más hermenéutico, pero el derecho alternativo diría yo que es lo que me mueve, y es estar del lado de las personas vulnerables, estar del otro lado, siempre, siempre estar del lado contrario, como de lo que hablaba un poco Fernando González, de vivir a la enemiga, hasta de mí mismo. Entonces, si me ha servido para ir construyendo eso, es en lo que creo hoy, pero mañana puedo creer otra cosa también, y es válido contradecirse para no amarrarme o estar atado a mis pensamientos. ¿Hay algún abogado colombiano que tú como tal admires o quieras seguir sus ideales para lograr algo muy puntual, algo que te sirva a ti de ejemplo? Mm, Tomando un poco de lo que hablaba ahorita, uno de los abogados que veo hoy son muy positivistas y muy amarrados a la norma. Entonces es difícil ver a alguien como dando unos planteamientos desde el derecho filosófico, pero sí hubo uno que hoy leo mucho, que hoy me encanta su jurisprudencia, y es Carlos Gaviria Díaz, que murió hace pocos años, profesor de Derecho en la Antioquia, fue profesor de Derecho en la Antioquia, profesor de Álvaro Uribe, candidato presidencial, los líderes más recordados del Polo, del partido Polo Alternativo Democrático, Polo Democrático Alternativo. Él es, como diría, yo diría que un referente, es un referente hoy para mí. ¿Qué quieres tú para Colombia o qué quieres tú como tal para Antioquia en este momento coyuntural políticamente hablando que es tan difícil y que está tan complejo? ¿Qué quieres como tal cambiar? ¿Qué quieres aportar como futuro abogado de la República? Asimilé que de pronto te ibas a enfocar por el lado de que Envigado es un municipio que parece que no estuviera en Colombia, porque aquí a las personas que viven aquí no les importa, a muchas de las personas, no voy a generalizar, pero a muchas de las personas no les importa lo que pasa en el Chocó, lo que pasa en Amazonas, en La Guajira, en el Cauca. Bueno, como abogado, ¿qué le quisiera aportar? No, no tanto como abogado, como persona, quisiera llevar varias cosas. La primera de la que he hablado es el que cada una de las personas con las que yo hable, por ejemplo, vos en esta entrevista, con las personas que me relaciono en mi día a día, sean replicadores de conciencia, de criticismo. Hay algo que le he aprendido mucho, que me ha gustado mucho del compañero mío de prensa, y es que todos los seres humanos, algo que le ha hecho daño a la historia de la humanidad es el fanatismo, sea para donde sea, el fanatismo, seguir fielmente
sin ninguna réplica, así casi de manera sesgada a personas, a caudillos, a ideas y amarrarse a ellas y no tener ningún nivel de criticismo. Entonces, lo que plantea mi compañero es que no tengamos ningún ismo, no nos inclinemos en ningún ismo, o tal vez sí, solo en uno, el criticismo, siempre, que sería como el ismo que siempre nos va a servir. Eso es un postulado muy bacano, le trabajaría a ese igual que al despertar de la conciencia. Y, y no, pues ya hay otras cosas que se pueden hacer como tácitamente desde puestos de representatividad política y con las colectividades, con la juntanza, y es que este país necesita unas reformas estructurales a las que hay que trabajarles por la gente empobrecida, por las clases más desfavorecidas de este país, y eso eso es un camino largo, eso no lo arregla un gobierno en 4 años, y tal vez en 16 todavía no se haya hecho ni la mitad. Entonces, eso es como también el papel político que tenemos que empezar a pensarnos los jóvenes o las juventudes que estamos hoy inmersos en la política directamente, o que queremos estar nuestra vida en la política. ¿Sientes que a todas esas personas que dijiste que no les importa lo que pasa en el resto del país, a muchos de esos ciudadanos que no les importa lo que pasa en el Chocó, lo que pasa en Buenaventura, lo que pasa en otras regiones de Colombia, muchos son jóvenes? Sí. Eh, ¿Por qué pero crees, por qué sí, crees que existe ese desinterés de parte de los jóvenes hacia lo que pasa en el interior del país? sí hay un desinterés, pero yo diría que es un desinterés involuntario, porque a los a las juventudes en Colombia nos han tenido siempre, siempre, y eso se ve hoy en las generaciones que tienen ya una edad avanzada, que pasaron también en la juventud, digamos que yo diría que eso empezaría desde que en este país empezaron con las políticas del miedo y de las matanzas. Entonces estamos hablando desde el exterminio de la Unión Patriota a hoy, que el gobierno ha hecho políticas, ha legislado, o pongámoslo desde César Gaviria con la supuesta apertura económica, y cuando la gente veía solo en las noticias que era firmar un tratado de libre comercio, pero no, detrás de ese tratado de libre comercio iba toda una legislación a lo que hoy en día es el sistema de educación, el sistema de salud, a lo que hoy en día son de nuestros derechos fundamentales que han sido privatizados, o que los han convertido desde lo estatal en un negocio. Y desde eso, al menos, por ejemplo, desde la ley 30 y la ley 115 de educación, lo que ha querido este país, y desde supuestamente un sistema capitalista que no tenemos, es que nosotros vivamos alejados de la política, de la política. Y claro, y los colegios son un espacio de castramiento, de castración para las juventudes, para los niños, para que no critiquen, para que no conozcan los mecanismos de participación, para que no conozcan la misma constitución, para que no piensen en sus proyectos de vida enfocados en la felicidad, sino que entren a un sistema a producir y de manera autómata a querer adquirir eh, recursos, o entrar a competir de manera, ¿cómo llamarla? Animal con otras personas, porque este país se mueve lastimosamente es por la influencia de querer tener dinero, y esa es la felicidad para muchas personas, que es respetable. Lo que pasa es que cuando uno entra a ver desde cuál es como el yacimiento de esa ley del sistema de educación, uno dice, claro, es que eso, así se lo pensaron, así se lo pensó esta gente para los tratados de libre comercio, por la influencia de Estados Unidos. Entonces uno hoy en día ve que los jóvenes no les interesa para nada la política electoral ni la política social, sino que creen que eso no tiene nada que ver con ellos.
que lo que pasa en el Chocó no tiene nada que ver conmigo acá en Envigado, ni con quién, ni por quién voto yo, ni si yo me manifiesto o no, o si yo soy un subordinado más en mi trabajo. Entonces, eso también es lo que hay que ir cambiando, y eso va a la par, desde llevarle el mensaje a los jóvenes que tiene que ser algo, es muy difícil uno concientizar o concienciar al joven de estos temas, pero también es algo que son decisiones que toman los políticos, Por eso ahorita te nombra lo de las reformas estructurales, desde la ley 30, que es la ley de educación superior, y la ley 115, que es la de educación primaria y básica. Tiene que empezar a cambiar esto. Luego del Consejo Municipal de Juventudes, ¿qué aspiraciones tienes a nivel político? Bueno, eso es una pregunta que yo me hago, que me hacía frecuentemente. Ya dejé de hacérmela porque me estaba enloqueciendo con tantas reflexiones que yo me hago. Lo que pasa es que yo tener aspiraciones políticas, digo yo, interiormente, de manera filosófica, estaría renunciando al trabajo colectivo, porque al yo tener una aspiración política sería individual, entonces tengo que ser yo el que esté ahí, el que esté en ese rol, sea consejo, sea asamblea, sea congreso, sea lo que sea, alcaldía, tengo que ser yo. Y yo quiero trabajarle, y le estoy trabajando a la colectividad. Entonces tengo que renunciar a ese yo. Por eso cuando a mí me preguntan de aspiraciones políticas, yo digo, no sé. Ahora, también sería negar que a mí me gusta la política, o que a mí me gustaría estar en los espacios, pues también sería una mentira, pero quiero renunciar a eso, desde el pensamiento, desde replantearme, porque sí creo que en colectividad, en juntanza, en equipo, se pueden lograr más cosas, y a este país sí le ha hecho mucho daño que sean personas las que estén eligiendo, porque justamente también apartan a las demás de las cosas. Entonces, renunciar a ese tema de mis aspiraciones son más desde lo sustancial, desde que hayan cambios que no tienen que ser representados o no tienen que ser hechos por mí, porque no me creo un héroe o un dios que pueda cambiar las cosas en Envigado o en ese país, no. Pero sí creo que lo que hoy estamos haciendo son unos pasos muy importantes para algún día poder lograr transformaciones acá, y que de la colectividad salga alguien, o que en el futuro se sume alguien a estos objetivos que tenemos, y lo que estamos creando, que es muy bacano. Y diría que como movimiento, sí lo podemos decir, sí tenemos esas aspiraciones de estar al menos en el Consejo Municipal de Envigado, sí, donde se toman decisiones sobre el presupuesto, donde ya se toman unas decisiones importantes que hoy lastimosamente no se toman en el Consejo Municipal de Juventudes, que solamente es una instancia de recomendación. Camilo, muchísimas gracias, hermano, por este espacio. Gracias por toda esa información tan valiosa que brindaste para este programa. Es un gusto haber estado contigo. Más allá de lo que vemos, de verdad que ha sido muy útil este espacio, y de verdad se lo agradezco de todo corazón. No, hermano, a vos. Muchas gracias por invitarme. Cualquier cosa más contando, por aquí en Envigado, bienvenido. Avisas para con tiempito tomarnos una pola o algo muy bacano. Le tengo que decir más a Meli que te invite por esos lares. Camilo, como siempre le digo a todas las personas, más allá de lo que vemos, hermano, está abierto a todos los invitados cada vez que quieran, cada vez que lo necesiten. Es un gusto siempre estar presente con ustedes en nuestro canal. De verdad que se lo agradezco enormemente. Muchísimos éxitos para todo lo que tengan previsto para Envigado se mueve o para el Consejo Municipal de Juventudes. Y de verdad, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo, Ixel, hermano. Nos vemos.